Este canto es de una gran bendición para mí, espero que sea para ustedes también. Si no lo conoce, mire las palabras en la pantalla y medite en él, hermano. Él rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, Cargaste mi cruz. cargaste tú mi cruz, Acá digamos, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste el orden entrando el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, Cante, hermano, diga. tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú.
En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la iglesia. Todos sean bienvenidos. Sí, nada más queríamos decirle unos cuantos anuncios, ¿ok? Ya estamos listos para celebrar el Día de San Valentín, que es el Día del Amor y la Amistad. Tenemos una cena de parejas que va a ser el sábado, febrero 12, aquí en la iglesia. Y es a las 6 de la tarde, ¿ok? El costo por pareja es $25. Y ahora, o sea, hoy es el último día para que compre su ticket. Y también les queremos recordar cómo vestirse. Puede vestirse semiformal, ¿ok? Muchas gracias. Y también tenemos ya una misión, un viaje para misionero a Perú. Tenemos este viaje a Perú en junio, de junio 16 al 25. Así de que lo que necesita es nada más amor a Jesucristo. No necesita ningún tipo de experiencia. También solo una voluntad de servir a Jesús y a su iglesia. Y también tiene que ser un miembro de esta iglesia, ¿ok? Si quiere más información acerca de este viaje a Perú, por favor puede leerlo en su boletín. También queremos decirle a todos los varones, queremos recordarles que tienen un estudio bíblico cada viernes a las 6 de la tarde aquí en la iglesia, ¿ok? Si quieren algún detalle más de todo esto, por favor léanlo en su boletín. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro servicio de este domingo. Espero que se encuentren sanos en sus casas. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga el día de hoy, que nos guarde y que nos dé comprensión al comenzar esta nueva serie que estamos comenzando este año acerca de la esperanza. Vamos a pasar los próximos 2 meses en la esperanza, después vamos a hablar de la fe, después del amor. Y eso nos va a llevar casi al fin del año. Mencioné la semana pasada que nuestro lema de este año es la esperanza. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, todas las enfermedades, divisiones, los problemas políticos del gobierno, nosotros los creyentes debemos siempre proyectar esperanza, porque nuestra esperanza no está basada en las cosas del mundo, sino que en el Dios Todopoderoso, que nunca falla, que nunca cambia y que siempre cumple sus promesas. Para esta primera parte acerca de la esperanza, esta serie, vamos a estar estudiando varios salmos, hermanos. Vamos a estar viendo varios salmos. Y los salmos son poemas hebreas que captan la realidad de la experiencia humana. Fueron escritas por personas que enfrentaban muchos de los problemas que enfrentamos hoy. Los escritores estaban pasando por tiempos difíciles también como ahora. Tiempos desesperantes, tiempos de enfermedades. Tenemos salmos donde estaban pasando por traición de amigos, por amores que habían perdido, por ataques de los enemigos. Cuando leemos estos salmos se puede palpar estas emociones, estos sentimientos personales, estas actitudes y gratitud de los escritores. Y los judíos recitaban estos salmos como parte de su alabanza, como parte de su adoración. Cantaban los salmos para expresar su gratitud, su amor, su confianza, su esperanza en Dios. Así que es un lugar apto para estudiar acerca de la esperanza de Dios, para conocer de esa esperanza que debemos de tener nosotros, que ahora somos el pueblo de Dios. Y hoy vamos a comenzar con el Salmo 1. Y es un perfecto salmo para introducir el resto de los salmos, porque toca temas que lo vemos en todos lados
aparte de los salmos y en realidad en todas partes de la Biblia. Declara las bendiciones, la bienaventuranza del justo y la miseria del malvado. Es un resumen de todo lo que sigue en la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy es La esperanza es bendición. Vamos a ver que el creyente puede tener esperanza porque es bendecido por Dios. Y no hay duda, hermanos, la palabra es claro que Dios bendice todo el mundo, al creyente y al no creyente. Dice Mateo 5 que Dios hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Pero el amor de Dios que bendice, que vamos a ver hoy, es un amor especial, es una bendición especial reservada para sus hijos, para los creyentes, para su pueblo. Él tiene un afecto, un amor especial para aquellos que se acercan a Él, para aquellos que le declaran su fe en su Hijo. Y para nosotros los creyentes, eso es motivo de gran esperanza. En el Salmo 1, hermanos, vamos a ver las características de las personas que se ponen en ese lugar propicio para recibir esta bendición especial de Dios. Así que vamos al Salmo 1, vamos a leer, solo son 6 versículos, vamos a leer estas características de las personas que Dios bendice. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los juicios, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, que estamos comenzando esta nueva serie. Y te pido, Padre, que nos ilumines para entender tu palabra, para entender lo que tú tienes que decirnos, Padre. Dame a mí palabras, Padre, que hable en tu poder y que tú seas honrado, glorificado, exaltado en todo lo que enseñemos, todo lo que hagamos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a ver en este salmo las características de las personas que Dios bendice. Y los 3 puntos que vamos a ver el paso del bendecido, vamos a ver el placer del bendecido y vamos a ver la prosperidad del bendecido. Vamos a comenzar, el paso del bendecido. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra aquí que dice bienaventurado, en el hebreo literalmente significa derecho o correcto. Habla de la felicidad, del contentamiento en la vida de la persona que camina con Dios. Ahora, la cultura hebrea, la bendición de Dios, pensaban ellos que se manifestaba en prosperidad material. Que el que era rico, el que era poderoso, el que tenía prestigio, se consideraba que era bendecido por Dios. Y el pobre, el indigente, el necesitado, hasta el enfermo, se consideraba que Dios estaba reteniendo su bendición por el pecado en su vida. Pero este salmo va en contra de todas estas creencias, de todas estas tradiciones culturales, porque no dice bienaventurado el rico, no dice bienaventurado el poderoso, no dice bienaventurado el prestigioso, no dice bienaventurado el educado, sino que dice que el camino de las personas que deben que tomar para recibir esa bendición, que no tiene que ver nada con logros personales, sino que la bendición de Dios está disponible para todos. Esta bendición especial está disponible para todos, pero no todos lo reciben.
¿Por qué? Porque viene con condiciones, es una bendición condicional. Depende de los pasos que decidamos tomar. Y en el versículo 1 podemos ver 3 características de esta bendición de las personas que Dios bendice. Miren las 3 cosas que dice. Dice que Dios bendice al que no anduvo en consejo de malos, al que no estuvo en camino de pecadores y al que no se sienta con los escarnecedores. Este versículo menciona estas 3 acciones: el que anda, el que está y el que se sienta. Examinemos cada una de estas 3 cosas, 3 características que Dios bendice. Primero, Dios bendice el que no cree lo que los pecadores creen. Dice, el que no anduvo en consejo de malos. Estamos viviendo en una era de información, donde se puede encontrar consejo para lo que quieras, para lo que pienses, para lo que creas. Puedes conseguir un respaldo, un consejo en la información que está afuera, en tu teléfono, en el internet, en YouTube, en Instagram. Cualquier cosa que tú quieras, solo tienes que hacer Google, YouTube y preguntar. Y ahí lo tienes, instrucciones detalladas, te explica cómo para hacer todo. Y toda la gente piensa que lo que está ahí es lo correcto. Todo está ahí, hermanos. Yo me sorprendo, nunca he encontrado nada que quiero hacer que no puedo hacer, que no puedo conseguir una instrucción. No quiere decir que lo puedo seguir, pero lo encuentro. Mi hijo cuando vino para Navidad, estaba cocinando un desayuno ahí con huevos con chorizo. Y llegó mi esposa y me trató de darle instrucción y dijo, mamá, tengo YouTube, no necesito tus instrucciones. Hermanos, eso es algo bueno, tener información, pero muchas veces la información que encontramos allá afuera no es la información que queremos, no es la información correcta. Muchas veces la información que está afuera es la completa mentira. Muchas veces es completamente equivocado y muchas veces es peligroso porque lleva a las personas por los pasos equivocados, por los caminos equivocados. Pero aún así, muchos piensan, si está allá afuera, está correcto. Estaba leyendo también una de las dificultades que están teniendo doctores hoy en día en las consultas médicas que hacen los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan y han averiguado por el internet sus síntomas y cuando llegan no llegan a saber qué es lo que tienen, sino para que decirle al doctor lo que tienen y qué tienen que prescribir el doctor. Llegan con un dolor de espalda y dicen, Señor, tengo cáncer de los riñones. Ya están seguros, solo quiero mi tratamiento. Hermanos, no todo consejo del mundo, de afuera, es bueno. Y la persona que Dios bendice es el que puede discernir entre el buen consejo y el mal consejo. Pero muchas veces eso requiere analizar la información antes de tomar una decisión. Y eso es algo que no hacemos a menudo, sino que solo seguimos el consejo que suena mejor, el consejo que todos están siguiendo. O peor, el consejo que más nos favorece a pesar de que no sea lo que Dios quiera que hagamos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque ese puede ser Satanás, que está tomando la mentira para promover el pecado. Y lo hace poniendo información ahí que suena bueno. Hace que el pecado se mire bonito, que se mire aceptable. Si miras allá afuera, ya no le llaman al aborto el aborto, sino que le llaman pro-choice. Insinuando que si te opones al aborto, te estás oponiendo a derechos que las mujeres deben tener. Que si te opones al aborto, estás opuesto a las mujeres. El pecado ya no se llama por nombre, sino que se disfraza con mentiras. Es por eso que hoy hay visto un tan cambio drástico en la manera que las personas perciben el pecado. Porque ya no se presenta como pecado, ya no se presenta como inmoralidad, ya no se presenta como en contra de Dios, sino se presenta como algo bueno, algo aceptable, algo que no debíamos de estar en contra. Estadísticas muestran, en el 2004, el 60% de americanos estaban en contra del matrimonio gay. Ahora, 16 años después, se ha dado vuelta. El 61% están a favor del matrimonio gay. ¿Qué fue lo que pasó en solo 16 años? Que Satanás ha hecho un buen trabajo
tomando la información, tomando la tecnología para promover el pecado como algo normal. Y las personas han decidido seguir consejos del malvado en vez del consejo de Dios. Consejos de Satanás que con su sutileza ha logrado que las personas digan, eso suena bien, en vez de preguntarse, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Tengamos cuidado, hermanos, de no irnos solo por lo que suena bien, solo porque la mayoría dice, porque nuestra naturaleza siempre está inclinado hacia lo malo. Y lo que suena bien no siempre va con lo que Dios quiere, no siempre es lo que Dios honra. Debemos pasar toda la información que recibimos a través del filtro de la palabra de Dios. Y los únicos consejos que debemos seguir son los que van de acuerdo con la palabra de Dios. Salmo 119, 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Dios bendice los pasos que son dirigidos por la palabra de Dios. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos descaminos. ¿Quiénes son esos? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. El que no toma el consejo de los malvados. La segunda camino, los segundos pasos que Dios bendice, dice, los que no se comportan como los pecadores. Primero, los que no toman el consejo y los que no se comportan. Dice, y no estuvo en camino de pecadores. La idea aquí es de una persona que está caminando y llega a un lugar donde el camino se decide y tiene que decidir qué camino tomar. La persona que Dios bendice es el que decide tomar el camino que honra a Dios. Hermanos, cada día que salimos al mundo, tenemos que decidir qué camino tomar. Y muchas veces cuando llegamos a esas encrucijadas en los caminos diarios, el camino más fácil para tomar es el que todos toman. Es más fácil tomar el camino más transitado. Es más fácil tomar el camino donde todos van. Pero muchas veces ese camino fácil, ese camino más transitado, no es el camino que honra a Dios. Y termina siendo el camino más difícil de pasar. No todo camino pavimentado es el camino más bueno para tomar, el más adecuado para tomar. Ahí en Honduras hay un camino, una carretera, cuando está haciendo de la capital hacia el norte, a San Pedro Sula, pasando el lago de Yohoa, hay un camino a la izquierda que se va a un pueblo que se llama Pitosolo. Y está haciendo en la pavimentada y el desvío que toma se mira pavimentada. Y si entra ese camino, está haciendo en un camino pavimentado. Pero llegando en una milla, ese pavimentado termina y te encuentras en calle de tierra. Lo que pasó ahí, bien chistoso, lo que pasó que un presidente tuvo una amante que vivía en ese pueblo. Pero la calle estaba de carretera, era de tierra y decidió pavimentar hasta la casa de su amante y de ahí dejó de pavimentar. Pero muchas veces tomas ese desvío y te vas por ese camino pavimentado y a poco tiempo llegas en una calle de tierra peligrosa con curvas. Hermanos, así son los caminos de la vida. Las carreteras más transitadas, las que se ven más fáciles, las que se ven libres para pasar, no son los caminos que honran a Dios, sino que son el camino del pecador, el camino de aquel que se deja llevar por los deseos de la carne y no por los deseos de Dios. Dios bendice al que no tiene miedo de tomar ese camino que honra a Dios, aunque sea el menos transitado. Y puede que sea difícil ese camino. Muchas veces es difícil, muchas veces resulta en persecución, en burla, en ataques, pero es el camino que lleva al gozo, a la paz y a la vida eterna. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Los terceros pasos que Dios bendice, hermanos, es el que no se identifica
con los pecadores. El que no escucha consejo del pecador, el que no camina con el pecador y el que no se sienta con pecadores. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La idea aquí es de sentarse y estar perteneciendo a ese lugar. La idea de sentarse significa que llegas a un lugar y dices, estoy en casa, estoy con mi gente, estoy con los que son como yo. ¿Por qué? Porque te sientes que te puedes sentar y descansar porque estás haciendo lo que todos están haciendo, no te sientes diferente. Yo viajo mucho, siempre les digo, y a veces duermo en diferentes hoteles en una misma semana. Pero, hermanos, yo me puedo quedar en los mejores hoteles que hay, pero nada se compara a la cama que llevo en mi casa. No puedo explicar el gozo, la paz que siento cuando me acuesto a mi cama después de estar afuera varios días, de echarle la pierna a mi bulto en vez de una almohada en el hotel. Me siento así porque sé que estoy en casa, porque sé que estoy donde pertenezco. Y hermanos, Dios bendice al que se siente en casa en la presencia de Dios y al que no se siente en casa en la presencia de los pecadores. Ahora, esto no significa que no debemos de relacionarnos con los pecadores. No podemos cumplir nuestra misión si nos aislamos de los pecadores. Tenemos que ir donde está. Tenemos que ir a llevarles el Evangelio. Pero es una cosa ir a donde ellos están y sentarnos con ellos y a identificarnos con ellos. 2 Corintios 6, 17 dice, por la cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo o yo os recibiré. Y yo os recibiré. Hermanos, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, te debes sentir incómodo en cualquier lugar que no honra a Dios. Y tú tienes el Espíritu Santo en ti, que te ayuda y te dirige y te guía y te dice cuando no debes que estar sentado en ese lugar. Cuando sientes que no tienes que estar haciendo lo que están haciendo o caminando con lo que están caminando. Y Dios bendice al que sigue esa dirección y no se sienta con los pecadores. Y se aparta de todo lugar y de toda situación que no honra a Dios. Esas son las tres cosas que las características de las personas que Dios bendice. Los que no andan en consejo de malvados, no creen lo que ellos creen. Los que no escogen el camino del pecador, no se comportan como ellos se comportan. Y los que no se sientan con pecadores, no se identifican con los pecadores. Y noten esta progresión del comportamiento. Primero no creen, después no se comportan, después no se identifican. ¿Por qué es importante? Porque esa es la progresión del pecado. Comienza con un pensamiento. Comienza con algo. Empezamos a creer algo que no va con lo que Dios dice. Y eso nos lleva a comportarnos de una manera. Y comienza con una sola vez. Pero si se continúa poco a poco, se están identificando con los pecadores. Eso lleva que nuestras acciones demuestren lo que creemos. Tengamos cuidado de no seguir ese camino, hermanos, porque no es el camino que Dios bendice. Vamos al segundo punto. Ya vimos los pasos del bendecido, ahora veamos el placer del bendecido. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia aquí significa pleno afecto, placer. Es un amor que tienes hacia algo que no puedes vivir sin ello. Es ese amor que sentimos que dice la palabra que es nuestro primer amor. Como cuando conociste por primera vez a tu esposa, a tu novia. Todo el día pasabas pensando en esa persona. No esperabas, no podías parar, esperar el tiempo que llegue, que te podías ver otra vez. Así es el amor del creyente a la palabra de Dios. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Es nuestra fuente de placer. Es un aire que respiramos, que sin ello nos morimos. Y el versículo 2 nos dice que esa es una actitud que debemos tener. Dios bendice al que se deleita en su palabra.
Y muchos piensan que la palabra de Dios solo es un libro de fábulas, mitos, leyendas. Pero hermanos, la Biblia es la palabra infalible y perfecta de Dios. Es la verdad de Dios. Es la fuente de vida. Es el manual instructivo que el Creador le dejó a su creación. En sus páginas encontramos todo lo que el alma necesita para vivir saludablemente. 1 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. La mejor traducción para esa palabra perfecto es completo. La palabra de Dios nos completa. Hermanos, no podemos crecer y ser las personas que Dios desea que seamos sin la dirección del Espíritu Santo. Es nuestro alimento espiritual. Es la lechita que el bebé necesita para crecer. Es la carne que ayuda a crecer fuerte. Es el pan de vida, dice la palabra. Es la lámpara que alumbra nuestros pies en los caminos oscuros. Es la palabra que nos limpia, nos refresca, nos quita la sed, nos conforta, nos anima. Pero hay algo importante, hermanos: para recibir las bendiciones especiales de Dios, tenemos que hacer más que solo creer la palabra. Tenemos que hacer más que solo leer la palabra. Dice: y en tu ley medito día y noche. Tenemos que meditar en ella, ponerlos en nuestro interno. Meditar en la palabra. Eso es un acto, para muchos piensan que meditar es cerrar los ojos, poner las manos y estar ahí meditando. Pero eso es peligroso, hermanos, porque ese pensamiento que se practican en ciertas religiones es vaciar tu mente. Y es muy peligroso vaciar la mente, porque le abre la puerta al enemigo que entre y lo llene de espíritus engañosos. La meditación del creyente no es vaciar la mente, sino que llenarla con la palabra de Dios. Es estudiar la palabra, es estudiar cada frase, cada versículo, internacionalizarlo, es dirigirlo, es convertirlo en el estándar para practicar nuestra fe. Al punto de que cada pensamiento, cada movimiento, cada decisión que tomamos solo es en el contexto de la palabra de Dios. Esa es la manera que demostramos que nos deleitamos en su palabra. Y dice su palabra que el que se deleita en su palabra también vive la palabra. No solo lo escucha, lo pone en su corazón y lo practica. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. El que se deleita en la palabra de Dios no solo lo escucha, no solo lo lee, sino que hace la palabra de Dios, lo pone en práctica. ¿Y cómo podemos saber si nos deleitamos en la palabra de Dios? Hay una manera muy fácil de saber si algo te deleita. Aquello que te deleita es aquello que haces sin que nadie te tenga que rogar que lo hagas. Es eso que haces porque quieres hacerlo. Es eso que haces porque si no lo haces no te sientes bien, te sientes incompleto. El que se deleita en la palabra de Dios disfruta su tiempo en la palabra. Disfruta estudiando la palabra. Disfruta meditando en la palabra. No lo hace solo por un hábito, no lo hace solo por la obligación, no hay que rogarle que lo haga, lo hace porque lo desea. Es un placer para su vida, se siente que le hace falta algo si no lo hace. Por eso, hermanos, yo siempre les incito, únanse a los estudios bíblicos, porque ahí es donde nos deleitamos en la palabra de Dios. No lo miren como algo, una obligación. No lo miren como algo que tienen que hacer para salir del paso. Charles Spurgeon, el reconocido pastor inglés, dijo que una persona le vino a decir una vez que él ha leído la palabra de Dios 20 veces a rodillas, pero siempre no se puede deleitar en la palabra, dice. Siempre no tiene ese gozo de leer la palabra y lo está leyendo a rodillas. Y Charles Spurgeon le dice: el problema que tienes
es que está leyendo la palabra de Dios como que es un castigo. Y en vez de arrodillarte a leer la palabra de Dios, busca una silla cómoda y disfruta ese tiempo en la palabra. El estudiar la palabra de Dios, hermanos, debe ser un tiempo placentero, debe ser un tiempo de deleite. Dios bendice al que se deleita en la palabra de Dios. Vamos al último punto. Ya vimos los pasos del bendecido, ya vimos el placer del bendecido, y ahora veamos la prosperidad del bendecido. Dice la palabra de Dios en versículo 3, que es como un árbol plantado en aguas corrientes, junto a aguas corrientes, que da fruto a su tiempo y no se cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Hay una trampa muy grande en el mundo en que muchas veces aún los creyentes caemos, y eso es medir nuestra prosperidad por el criterio del mundo. Criterios como la riqueza, el poder, nuestra posición, el prestigio, nuestras posesiones, nuestra educación. Muchas veces, cuando no logramos estas medidas del mundo, el mundo nos mira mal, porque no cumplimos su criterio de ser próspero. Yo siempre digo a mis hijos cuando estaban en la casa, nosotros podíamos tener una casa más grande, carros más nuevos, pero decidimos que su mamá no iba a trabajar. Podíamos tener mucho más ingresos si ella trabaja, pero para nosotros la prosperidad material no se puede comparar y no puede reemplazar esa prosperidad intangible de un niño que llega en su casa y está su madre ahí para servirle, para ayudarle. La prosperidad que Dios bendice, hermanos, es muy diferente a la prosperidad que el mundo mide. No es tangible, no es visible como una cuenta de banco, no es tangible, no es visible como el tipo de carro, el año del carro que tienes en el garaje. No es tangible o visible como ese título de educación que tienes en la pared. Lo que Dios mira es lo interno, es el corazón, es las actitudes, es la manera en que llegamos ante Él. Y en este versículo 3 podemos ver 5 aspectos de la prosperidad de Dios, la prosperidad espiritual: posición, prominencia, permanencia, productividad y perpetuidad. Vamos a ver cada uno de estos. Primero, posición. ¿Dónde está el creyente, la persona que Dios bendice? ¿Cuál es su posición? Dice que está junto a corrientes de agua. ¿Dónde está su posición? Al lado del agua. El árbol plantado junto a un río no se seca, no se marchita. ¿Por qué? Porque está siempre conectado a su fuente de vida. El creyente que vive cerca de Dios no se seca, no se marchita. Está siempre vivo, alerto, preparado, porque está conectado a la fuente de vida. Y claro que van a haber tiempos difíciles en la vida, pero las sequías de la vida no destruyen al creyente, porque está plantado cerca de fuentes de río. Está conectado a esa fuente inagotable de vida, en esa fuente inagotable de fortaleza. Cuando no estamos conectados a Dios, ahí es donde caemos en las sequías espirituales. Todo creyente, hermanos, debe tener un tiempo diario con Dios. Un tiempo diario donde se alimenta de Dios. Un tiempo que se acerca a Dios para pedir dirección, para ser renovado, para encontrar descanso, para afilar la hacha espiritual, para recargar las pilas espirituales. Jesús es nuestro ejemplo. Él lo hacía. Él se apartaba para pasar tiempo con el Padre. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, de Jesús apartándose para pasar a tiempo con su Padre orando. Hermanos, comenzar el día con Dios es una buena manera de prepararnos para el día. El músico afina sus instrumentos antes del concierto, no después.
Y muchas veces nos levantamos y nuestra mente automáticamente va en lo que tenemos que hacer en el día y cuando nos damos cuenta ya está el mediodía y no hemos tenido tiempo con Dios. Pero hermanos, cuando comenzamos el día enfocándonos en Dios, demostramos que Dios es nuestra primera prioridad y nos prepara para todo lo que el día tenga por enfrente. Pero no importa qué tiempo escojas para estar con Dios. Lo importante es que tengas un tiempo con Dios y que seas consistente. Y tu tiempo con Dios debe ser la cita más importante de tu día. Debes escoger un tiempo donde sabes que no vas a tener conflicto con otras actividades, que no va a haber tiempo, otras actividades compitiendo por tu tiempo. Debemos de escoger un tiempo con Dios donde podemos estar relajados y no apresurados para terminar. No tomemos nuestro tiempo con Dios a la ligera. Porque, hermanos, estamos entrando a la presencia del Rey de Reyes. Así que no lo debemos de hacer solo por costumbre, solo por salir del paso. Te estás acercando al Rey de Reyes, debemos de darle la reverencia que se merece. Así que debemos de escoger ese lugar libre de distracciones, apagar el celular, ponerlo en modo avión. No lo hagas enfrente del televisor encendido o viendo tus mensajes de WhatsApp mientras estás en tu tiempo con Dios. Llega ante Dios con la anticipación de recibir su bendición. Si no esperas recibir nada, no vas a recibir nada. La segunda característica de la prosperidad de Dios es prominencia. Dice que es un árbol prominente, está afuera, todos lo pueden ver. La vida de un creyente que Dios bendice es aquel que sobresale, que se mira que es diferente, que todos lo pueden ver, que es hijo de Dios, que demuestra que ha sido apartado, que no pertenece al mundo, que está conectado a la fuente de vida. Y es muy evidente que camina con Dios. Si tú vives una vida que honra a Dios, que se deleita en su palabra, que está conectado a Dios, el mundo se va a dar cuenta. Va a ser evidente en tu vida. En Hechos 4 nos dice que Juan y Pedro fueron arrestados por predicar a Jesús. Los llevaron ante el concilio donde esperaban que sean intimidados. Querían infundirles miedo. Pero aún delante del concilio ellos predican a Cristo, lo proclaman. Y mire cómo responden los del concilio, dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, cuando otros te miran afuera en el mundo, ¿es evidente que caminas con Jesús? ¿Reconocen que pasas tiempo con Dios cada día? ¿Reconocen que te deleitas en su palabra y meditas en Él día y noche? Estas cosas deben ser prominentes en la vida del creyente. Todos lo deben que ver. Tercero, permanencia. Dice que este versículo, que el árbol está plantado. ¿Qué significa? Este árbol está plantado y ha crecido raíces. Es fuerte, es estable. Esa es la vida que debe seguir el creyente, una vida estable, una vida que se para firme, una vida que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hermanos, si tú eres un creyente, Dios plantó en ti su semilla y encontró tierra fértil. Dios plantó en ti una buena tierra. Tienes la capacidad para crecer raíces, para que estés firme en la fe, para no ceder un paso a los ataques y a las tentaciones. Esas son las vidas que Dios bendice. Cuarta prosperidad de Dios, productividad, dice que da fruto en su tiempo. El árbol que está conectado al agua da fruto. Pero noten ahí que dice, hermanos, dice que da fruto a su tiempo.
Muchas veces nos frustramos cuando estamos caminando con Dios, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos conectados a Dios, enfocados en su palabra, pero no vemos fruto. Cuando le hablamos a otras personas de Cristo, pero no vemos fruto. Cuando comenzamos un ministerio, pero no vemos fruto. O peor, cuando estamos sirviendo a Dios y nos va peor las cosas. Pero hermanos, el fruto no viene a nuestro tiempo, sino que viene al tiempo de Dios. Y lo que sí podemos estar seguros es que si estamos conectados a Cristo, daremos fruto. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleve mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Igual como estos árboles, el creyente debe tener fruto, pero en su temporada. Hay temporadas para descanso y hay temporadas para crecimiento. Hay temporadas para plantar, hay temporadas para regar, pero dice la palabra que Dios es el que da la cosecha. No te preocupes si no ves el fruto. Eso no es asunto tuyo, es asunto de Dios y el fruto llegará a su tiempo. La palabra de Dios afirma que cualquier obra para Él no es en vano. Y finalmente, la quinta medida de prosperidad de Dios es perpetuidad. Versículo 3 dice, y su hoja no cae su hoja, se mantiene siempre la hoja verde. Cuando nos volvimos a nuestra casa hace 18 años, plantamos unos pinos pequeñitos. Y ahora 18 años, 10 pies, ya tienen más de 20 pies esos pinos. Y en todos los años que han pasado, en estos 18 años, esos pinos siempre están verdes. Permanecen iguales, verdes todo el tiempo. En el calor más intenso del desierto, en el más intenso frío, nunca pierden lo verde. ¿Por qué? Porque están constantemente recibiendo la agua que les damos. La bendición más grande que tiene el creyente, hermanos, es que la nueva vida que tenemos en Cristo, no se marchita, no se cae, es para siempre. Cuando tú recibiste a Cristo como Jesús, renaciste espiritualmente y esas hojas de tu renacimiento nunca se caerán. Tienes garantizado ese lugar en el cielo que Dios te ha reservado. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros. Qué bendición, hermanos. Qué esperanza que tenemos. Esa es la prosperidad que el mundo no nos puede dar. Esa es la prosperidad que no se puede medir con las cosas tangibles del mundo, sino que la prosperidad que se mira en el corazón transformado por el Hijo de Cristo, por el Hijo de Dios. Hermanos, tenemos esperanza porque Dios bendice el que camina en sus pasos. Tenemos esperanza porque Dios bendice el que se deleita en su palabra. Tenemos esperanza porque Dios bendice el que está conectado a Él, el que se permanece firme en su fe. Y eso no quiere decir que no habrá tiempos de tormenta, que no habrá tiempos de sequía, pero el creyente puede navegar esos tiempos y llegar a la calma al lado de Jesús. Hermanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás caminando los pasos del bendecido? ¿Estás demostrando con tu vida que perteneces a Dios? ¿Te estás deleitando, tu placer es la palabra? ¿Y estás experimentando la prosperidad intangible y espiritual del creyente? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra preciosa, Padre. Gracias, Padre, porque somos bendecidos por la esperanza que tenemos en ti. Te pido, Padre, que
Cualquiera que está pasando por tiempos ahora que no se siente esa bendición, que no siente ese gozo, Padre, que hoy sea el día que diga, Padre, yo quiero eso que tú tienes, que tú das. A partir de hoy, Padre, voy a caminar tus pasos. No voy a seguir el consejo de los pecadores y los malvados. No me voy a sentar con ellos. No me voy a identificar con ellos, sino que me voy a deleitar en tu palabra. Y me voy a posar al lado de la fuente, siempre estar continuamente, diariamente, buscando el fuente de la vida a tu lado y demostrándole al mundo que todos puedan ver que he caminado contigo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos este día. Nos vemos la próxima semana.